Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra conferencia más del curso Conocimiento de sí mismo. 75 conferencias de libre acceso, totalmente gratuitas para el despertar de la conciencia que van a estar subiendo a esta página, a este canal de YouTube, los lunes, los miércoles y los viernes. Hoy pues vamos a estar estudiando, como ven aquí, la conferencia número 12 de nuestro ciclo de fase A, titulada Retorno y Recurrencia. Hoy pues vamos a estar aprendiendo cómo funcionan estas leyes de la naturaleza y cómo nosotros podemos trascenderlas. Estas dos leyes pues forman parte de ese conjunto de 48 leyes que someten o que rigen lo que viene siendo esta tercera dimensión. Ya, por ejemplo, en la conferencia número 8 nosotros estudiamos la ley de involución y evolución, ¿sí? Hoy pues vamos a estudiar dos leyes más. Y lo importante de que uno conozca estas leyes es que también pues uno aprende cómo trascenderlas, ¿sí? A dejar pues de estar sometidos por estas leyes. Y bueno, hoy vamos a estar pues aprendiendo cómo hacer eso. Pero primero vamos a saber de qué se tratan, cómo funcionan estas leyes. Y vamos a comenzar por diciendo que un hombre pues es lo que es su vida. Si un hombre no modifica nada dentro de sí mismo, si no transforma radicalmente su vida, está perdiendo su tiempo miserablemente. Y esta frase tiene que ver con estas leyes que vamos a estar viendo el día de hoy. Si nosotros en estos momentos no cambiamos nada pues dentro de nosotros mismos, y ese cambio interior obviamente se va a reflejar en el exterior, pues nuestra vida va a seguir siendo la misma. Siempre vamos a estar atrayendo las mismas escenas, las mismas circunstancias, pero vamos a estar viendo el día de hoy que no tan solo en esta existencia, sino en existencias futuras. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros venimos desde existencias pasadas, muchas existencias pasadas, repitiendo las mismas cosas. Entonces, es lo mismo que decir que nosotros en esta rueda del samsara, a la que vinimos a aprender, realmente estamos perdiendo nuestro tiempo miserablemente, porque estamos repitiendo las cosas de una existencia a otra. En la misma existencia una y otra vez cometemos los mismos errores, incluso en esas vueltas que nosotros le damos a lo que viene siendo la rueda del samsara, pues también se sientan ahí pues unas recurrencias. Para nosotros liberarnos de todo eso, pues obviamente tenemos que trabajar con los tres factores. Para, en primer lugar, eliminar aquellos aspectos que nos tienen sometidos a esas leyes, que vamos a ver que son nuestros propios defectos psicológicos. Entonces vamos nosotros a iniciar por explicar qué es la ley del retorno. Vamos a comprender qué es la ley del retorno. La palabra retorno pues está compuesta por dos partes. Re, que significa volver, y torno, que significa girar. Entonces retorno sería volver a tornar o volver a girar. Nosotros creemos que pues nuestra vida es lineal y la realidad es que no, nuestra vida es circular. Y peor aún, nosotros vamos a estar viendo esta ley procesándose en muchísimas cosas alrededor de nosotros. Por ejemplo, vemos el sistema solar y vemos que alrededor del sol pues gira la Tierra. Alrededor de la Tierra pues también viene girando lo que es la Luna, ¿sí? Pero si nosotros tomamos en cuenta nuestra vida para analizarla, uno piensa que la vida inicia, ¿verdad?, cuando nacemos, y que cuando morimos entonces ahí se queda, y que es algo así, como que va de una forma lineal, horizontal. Y la realidad es que no. Cuando nosotros, por ejemplo, nacemos, se da este proceso en el cual crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, ¿sí? Llegamos a la vejez, a la decrepitud y entonces morimos. Pero ¿qué pasa ahí? Ahí se va a dar un proceso en el cual nosotros pues vamos a volver a retornar a este plano, ¿sí? Uno puede pensar que la muerte pues es el final de nuestra vida, pero realmente, como vimos en la conferencia número 2, la muerte pues es el comienzo mismo de la vida y con la posibilidad de repetirla nuevamente. Nosotros tenemos derecho a 3000 almas.
porque vamos a ver esta ley de retorno pues trabajando en torno a lo que son los giros que tenemos que darle a la vuelta del samsara, como vimos en la conferencia número 8. Recordemos que tenemos derecho a 3.000 almas, que son 3.000 vueltas a esta rueda que está compuesta por los reinos evolutivos subiendo por la derecha y los reinos involutivos bajando por la izquierda, ¿sí? Pero en cada una de esas vueltas, cuando nosotros llegamos al reino humano, tenemos 108 existencias con este cuerpo físico humano. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener, si multiplicamos, si hacemos nuestros cálculos, 324.000 cuerpos físicos humanos. Todos ellos para que nosotros, cuando nos decidamos, hagamos este trabajo de revolución, este trabajo de liberación de esa conciencia que ha sido atrapada pues en ese proceso de evolución, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en primer lugar nosotros vamos a retornar en esa rueda 3.000 veces. Pero si hablamos de las existencias en cada una de esos giros, pues retornaríamos 108 veces. Incluso nosotros podemos salir al astral y preguntar estas cosas, preguntar, bueno, ¿por qué existencia yo voy? Y ahí pues su ser le va a mostrar la 75, la 90, la 106, la 107. Podemos preguntar también por qué número de retorno vamos en lo que viene siendo la rueda del samsara. Pero en total nosotros vamos a retornar con este cuerpo físico humano 324.000 veces, ¿sí? Y bueno, solo basta de que nosotros no nos propongamos para en una existencia hacer este trabajo de autorrealización. De esas 324.000 veces, solamente una existencia pues será necesaria. ¿Cómo se da este proceso de retorno? Dijimos que pues se inicia con la muerte física. Cuando la persona muere, recordemos que se da todo ese proceso de la muerte donde la persona tiene que pasar por 3 juicios. En estos juicios, si a la persona le toca otra existencia, le toca retornar otra vez a este plano físico, pues entonces se le hace su diseño electropsíquico. Aquí se le va a diseñar, bueno, ese diseño electropsíquico está relacionado con cómo esa persona pues va a desarrollar su personalidad. También se elige el dharma o el karma que va a tener que pasar. Ahí se elige la familia que esa persona le va a tocar, la condición económica, la raza, el país, bueno, absolutamente todo lo deciden ahí los jueces de la justicia objetiva, comandados por Anubis. Ahora bien, luego de que se hacen estos juicios, esa persona va al limbo. Allí en el limbo tiene que esperar, recuerden que el limbo es la segunda dimensión, ¿sí? O el hall del infierno. Entonces allí la persona va a tener que esperar a que se den las situaciones o los eventos necesarios, pertinentes, para que se vaya a dar, para que se dé su concepción. ¿Qué significa esto? Que el que va a ser su papá y la que va a ser su mamá pues se conozcan, tengan una relación sexual y se geste. Entonces ahí el cuerpo, se comienza a gestar el cuerpo de ese bebé, ¿sí? Ahora, mientras pues la madre está en embarazo, esa chispa va a estar ahí al ladito del corazón de la madre. ¿Por qué? Porque no pueden haber 2 chispas en un mismo cuerpo, ¿sí? Ahora, cuando la madre da a luz, que ese niño sale, ese niño pues bueno, sí, sale del cuerpo de la madre y hace su primera inhalación, entonces ahí pues esa alma, esa chispita, pues ingresa al cuerpo del niño. Entonces ahí pues se completó ese proceso de retorno. Recordemos que también los defectos psicológicos, como ellos no mueren de existencia tras existencia, pues van a retornar. En un principio, pues obviamente, como no se ha creado la personalidad, que es el vehículo de manifestación de los yoes, pues ellos no van a poder integrarse, meterse en el cuerpecito del bebé, pero se quedan ahí dando vueltas. Incluso a veces cuando los niños lloran, las personas creen que es por hambre, por frío, por sueño, porque están incómodos, y a veces tienen todo eso y siguen llorando, y eso se da porque ven a estos monstruos, que son sus propios defectos psicológicos, rondando la cura. Ya cuando el niño vaya creando la personalidad, que esto se da de los 0 a los 7 años, pues esos defectos psicológicos van ingresando al cuerpecito del bebé.
Ese es el proceso de retorno. Ese proceso nosotros lo vamos a pasar y dependiendo las existencias que llevemos, ya lo hemos pasado pues bastante veces, ¿sí? Muerte física, ahí se decide nuestra próxima existencia cómo será, la espera en el limbo hasta que llegue esa situación o esos eventos que van a dar lugar a que mi papá y mi mamá se unan sexualmente y se geste ahí pues el cuerpecito, y ya luego entonces cuando el bebé nace pues ingresa esa chispa al cuerpo del bebé. Otra cosa también muy interesante a saber es que nosotros volvemos siempre en la simiente de nuestros descendientes, ¿sí? Entonces, vamos a ver y podemos incluso comprobar esto a través de un desdoblamiento astral, que por ejemplo el bisabuelo que murió, digamos que ahora pues nace ese que sería su tatarabuelo y todo el mundo se da cuenta, ay, pero fulanito sí se parece, pero tiene el mismo manerismo y tiene el mismo temperamento, ¿sí? Y eso se da porque efectivamente esa chispita que era el bisabuelo pues lo mandan ahora en ese que sería su nieto, ¿sí? Y así sucesivamente, siempre nos van a estar mandando como en nuestro mismo árbol genealógico, porque venimos siendo como un grupo de seres o de chispas, ¿sí? Que tienen ciertos ligues, entonces ahí pues nos van mandando, incluso hasta las mascotas que nosotros tenemos son parte de nuestra familia. Cuando una persona, digamos que ese abuelo, por ejemplo, iba por su existencia número 108, o sea que ya no le tocan más existencias. Luego de esa existencia 108, pues viene el proceso de involución, donde tiene que ingresar a las infradimensiones del planeta Tierra, pero físicamente va a ir tomando cuerpos de animales. Entonces, ese abuelito, pues, como no le toca, no van a ser en el cuerpecito del tataranieto o del bisnieto, sino más bien va a venir o va a estar en lo que es el cuerpo de la mascota de la casa. Esas mascotas que nosotros tenemos en la casa no están ahí porque sí, no llegan a nosotros porque sí, llegan porque son familiares y corresponde, por lo menos en esa primera etapa, corresponden que pues estén cerca de nosotros. Entonces podemos investigar quién es el perrito de la casa, si tenemos un gatito, pues qué familiar era ese gatito, si tenemos un periquito o una cotorrita y así sucesivamente. Ya cuando el tiempo vaya pasando, que vayan profundizando en las infradimensiones, pues sí ya van viniendo, por ejemplo, como animales del reino involutivo que se van alejando de la familia, que ya no son como domésticos, entonces también ya luego pasan al reino vegetaloide y ya luego pasarán al reino mineraloide, pero en sus primeras existencias van a ser animalitos que van a estar pues bastante apegados o cercanos de la familia. Algo que hay que aclarar bastante bien es el hecho de la diferencia entre retorno y reencarnación. Con esto muchas personas están equivocados, ¿sí? Porque las personas piensan que nosotros tenemos la oportunidad o que tenemos la vocería de decidir si nosotros venimos, si nosotros no venimos, que incluso se dice que nosotros somos los que elegimos en qué familia venir, bajo qué condiciones, para nosotros aprender, muchas cosas se dicen. Y la realidad es que este proceso de reencarnación lo llevan a cabo seres que tienen un alto nivel de conciencia despierta. Seres que están haciendo un trabajo, ya tienen un buen porcentaje de conciencia despierta, incluso deciden desencarnar por X o Y motivos y pues ellos participan de todo este proceso en el cual van a elegir la familia en la que van a nacer, el país, cuáles van a ser sus padres, cuál va a ser su nacionalidad y así sucesivamente. Es un proceso voluntario. Pero nosotros, señores, nosotros, seres que estamos totalmente dormidos, no tenemos vocería en ese proceso. A nosotros nos va la ley de retorno, que es una ley mecánica, ¿sí? La reencarnación es un proceso voluntario para seres que tienen un alto nivel de conciencia despierta, pero para nosotros que tenemos nuestra conciencia atrapado por los defectos psicológicos, no tenemos ese gran porcentaje de conciencia liberada, pues nos toma la ley del retorno. Por eso les decía que cuando estamos en ese proceso de los juicios, allí se nos elige todo. Realmente los
jueces de la justicia objetiva debido a nuestras acciones de la vida pasada, ¿sí? Pues nos aplican karma o nos dan dharma, ahí se va a elegir nuestros padres, incluso se nos hace ese diseño electropsíquico de la personalidad para que en una próxima existencia tengamos que pasar por ciertas situaciones, tengamos que pagar ciertos karmas, podamos crear ciertos defectos que más adelante nos van a llevar a generar ciertos karmas. Es algo totalmente mecánico y nosotros no tenemos voz ni siquiera para dar opinión en ese proceso. Entonces, son dos procesos totalmente diferentes. Esto se ha confundido pues bastante. Casi todo el mundo pues piensa que sí, que uno pues es el que elige, que uno esto, que uno lo otro. Ahora, nuestro ser ya es otra cosa. Nuestro ser pues sí, digámosle así, sí eligió venir a esta manifestación para hacer un proceso de aprendizaje. Pero nosotros somos una parte de nuestro ser. Nosotros sí estamos sometidos por lo que viene siendo esta ley mecánica del retorno. Bien, vamos entonces a hablar con respecto a la ley de la recurrencia. La recurrencia, la palabra recurrencia, pues también se divide en dos. Re, que como ya dijimos, significa volver, y currencia, que significa ocurrir. Entonces, recurrencia significa volver a ocurrir. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué nos muestra esta ley? Que la vida de cada uno de nosotros, con todos sus tiempos, es siempre la misma, repitiéndose de existencia en existencia a través de los innumerables siglos. Entonces, ¿qué significa esto? No es tan solo que retornemos, ¿sí?, sino también que cada vez que retornamos vamos a volver a repetir aquello que nosotros vivimos en nuestra vida anterior. ¿Pero por qué se da eso? Porque nosotros que hemos creado unos defectos, hemos creado unas formas equivocadas de ser. Esos defectos, esas formas equivocadas de ser, nosotros tenemos que sacar una lección de ellos. Entonces, hasta tanto nosotros no saquemos el aprendizaje que tenemos que sacar de esos defectos, digámosle que esas lecciones van a estar repitiéndose y repitiéndose hasta tanto nosotros logremos sacar la sabiduría que tenemos que sacar de ellas, ¿sí? Vamos a ver entonces cuál es el proceso. Nosotros vamos a estar repitiendo, pero ojo con esto, porque esta ley de recurrencia no tan solo se procesa de existencia tras existencia, sino que se procesa también de instante en instante, ¿sí? Nosotros vamos a estar repitiendo, por ejemplo, los dramas, las comedias, las tragedias, como decía, de existencia tras existencia, pero ustedes van a ver que en su misma vida hay cosas que siempre se repiten y ustedes se preguntan, pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Pero por qué siempre yo atraigo el mismo tipo de personas? ¿Pero por qué siempre me va mal? Incluso vamos a estar viendo diariamente cómo a través de la costumbre, de aquello que llamamos costumbres, hay acciones, palabras, estados de conciencia o estados emocionales que nosotros siempre estamos repitiendo. ¿Y eso por qué se da? Porque nuestra vida, digámosle así, es como una película. Ustedes saben que en una película pues están las escenas y en esas escenas quienes participan son los actores. Entonces, nuestra vida, que es como una película que está compuesta por escenas de felicidad, escenas de tristezas, comedias, dramas, tragedias, los actores de esas escenas son nuestros defectos psicológicos. Ellos son los protagonistas de esas escenas. ¿Y qué pasa? Que hasta tanto nosotros no hagamos este trabajo de eliminación de esos actores, las escenas siempre se van a estar repitiendo. Si no queremos que las escenas se repitan, hay que sacar del juego a esos actores, ¿sí? Les pongo un ejemplo. El caso de un joven que a los 25 años tuvo una aventura amorosa con una joven, digámosle así, de 15 años, ¿sí? Fue pues una aventura bastante fogosa que vivieron en la existencia pasada. Sucede que en esta existencia esos jóvenes pues también a esa misma edad se van a buscar, ustedes van a ver cómo se da ese proceso en el cual los yoes incluso hasta se citan en un determinado lugar a través de la telepatía. ¿Por qué? Porque esos yoes tienen ese compromiso, tienen que entrar en escena a esa edad, en ese momento, para
cumplir con esa recurrencia, para volver pues a repetir aquello que se dio en la existencia pasada. Yo estoy segura que ustedes o han pasado o han escuchado estas situaciones en la cual pues se ve a una persona y uno dice que es amor a primera vista. Surge un amor y surge un fuego y surge un deseo simplemente con uno ver a esa persona. A eso le llama uno amor a primera vista, pero realmente no. Es una recurrencia. Esa persona ya la conocemos. Ya hemos tenido sexo con esa persona en vidas pasadas y por eso tenemos un ligue tan fuerte y un deseo tan fuerte por esa persona, ¿sí? Entonces, otro ejemplo también. Si dos enemigos, por ejemplo, pelearon a muerte en la existencia pasada, pues en esta existencia, digámosle así, también se van a buscar para pelear a muerte. Entonces van a repetir otra vez aquel suceso trágico que vivieron en la existencia pasada, ¿sí? Ahora bien, hay que tener en cuenta que pues está la ley del karma. Entonces, por ejemplo, en una existencia yo tengo una pelea con una persona y esa persona yo la mato, la asesino, cometo ahí un homicidio. En la próxima existencia se gesta pues esa pelea, se gesta esa enemistad, llegamos a ese momento y en esa existencia entonces por ley del karma, que también se mete, es otra ley que también se procesa de instante en instante, pues entonces me toca a mí. Y esas personas así se la pasan de existencia tras existencia, una yo te mato, en la otra tú me matas, incluso cuando si van a involución, vemos que en los reinos involutivos pues también siguen ese proceso. Incluso pues un maestro una vez decía que él veía unas palomas que estaban peleando, había una que golpeaba fuertemente con el pico a la otra y él se dio cuenta que esas palomas, por ejemplo, venían desde el reino humano con esa recurrencia de tener pues esos pleitos, ¿sí? Entonces el caso es que dentro de nosotros viven muchas personas, muchas, y cada una de ellas tiene sus compromisos, ¿sí? Cada una de ellas tiene sus compromisos. Ahora, algo que nosotros tenemos que saber es que de existencia en existencia, los yoes, como se manifiestan, como entran en escena, se manifiestan, se alimentan. Y esto hace que esos defectos se pongan más grandes. Y al ponerse más grandes, pues obviamente van a generar unas consecuencias que van a ser como que más grandes, ¿sí? Y así sucesivamente como que, digámosle que existencia tras existencia, la cosa como que va escalando, se va poniendo pues cada vez más grande porque los yoes se van alimentando. Les pongo un ejemplo. El caso de esas dos personas que se mataron, pues, o sea, ellos no empezaron así, con esa carga psicológica tan fuerte, con ese odio de que se encuentran y se matan. Digámosle que en otras existencias ellos se encontraban en un lugar, vamos a decir un ejemplo cualquiera, un banco, y allí en ese banco, pues uno de ellos se metía delante en la fila, y otro que estaba detrás, pues entonces ahí comenzó a quejarse, comenzó a pelear y comenzaron a discutir fuertemente. Eso pasó en esa existencia. En otra existencia, pues pasa que de la discusión, pasa la misma situación, ¿sí? Pero pasa entonces que de la discusión llegan a los golpes. Llegan a los golpes y lo sacan del banco, no le ofrecen el servicio. Y entonces en la próxima existencia, pues no tan solo llegan a los golpes, sino que entonces llega o termina ese suceso en la muerte de uno de ellos, ¿sí? Entonces ahí la repercusión es más grande porque hay uno que está muerto y hay otro que va a ir a pagar muchísimo tiempo a la cárcel. ¿Esto por qué? Porque los yoes cada vez se van poniendo más grandes, vienen más cargados. Entonces aquí es donde nosotros encontramos la explicación para personas que por cualquier cosita se matan en la calle. Cualquier cosita, un rayoncito que le hagan a mi vehículo y ya la persona sale y le da un tiro a la otra persona. Una discusión por un parqueo y así sucesivamente. Ahí vienen esos procesos. Hablemos, por ejemplo, del yo ladrón. Digamos que un niño o una persona que en una existencia se le manifestó su yo ladrón y le robó unas moneditas a la mamá. Y digamos que la mamá pues lo regañó, lo castigó. Pero el niño robó, o sea que ese defecto se alimentó. En otra próxima existencia, pues ese defecto que viene más grande se roba otra cosa. Digamos que, por ejemplo, ahora, ya sería como mucho, pero ahora se roba, no sé, un vehículo o algo así por el estilo.
obviamente pues las repercusiones y el karma que se va a generar van a ser mucho más grandes porque lo van a meter preso y bueno, ese yo está bastante grande. Entonces imagínense lo que va a ser ese yo ya alimentado entonces en una próxima existencia. Entonces eso es muy bueno que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Bien, cada uno de nosotros, como decía hace un momento, tiene dentro de sí muchos yoes. Cada uno de nuestros yoes tienen sus compromisos que tienen que cumplir a determinado tiempo, en determinado lugar, a determinada edad, bajo determinadas circunstancias, ¿sí? Un ladrón, por ejemplo, una persona que se dedique al robo, obviamente tiene su cueva de ladrones dentro de sí y tiene muchísimos compromisos delictuosos que cumplir. Entonces, ese ladrón, pues lo vemos robando, lo vemos atracando, lo vemos delinquiendo. También hay personas que obviamente por karma, que tienen sus yo ladrones, pero esta vez le toca pagar karma, entonces son los que son atracados, son los que son víctimas de esta violencia. Ahora les toca pues recibir. Lo mismo pasa con los yoes asesinos que uno tiene, lo mismo va a pasar también con los yoes lujuriosos y así sucesivamente. Como les decía ahorita, si nosotros desintegramos todos los actores, todos los yoes que originan siempre las escenas repetidas de nuestra vida, entonces esa repetición de esa circunstancia va a ser algo más que imposible. Si no hay actores, no van a haber escenas. Y eso es lo importante. Incluso por eso nosotros cuando enseñamos la meditación reflexiva, pues la forma correcta de hacerla es utilizando escenas de nuestra vida. No utilizando suposiciones, cosas inventadas por ahí, sino utilizando nuestras propias escenas para ver los yoes que se manifiestan ahí y comenzar con ese proceso de eliminación. Si ya nosotros, por ejemplo, eliminamos esos yoes ladrones, obviamente no se van a dar esas escenas en las cuales nosotros robamos o pues a nosotros nos roban. Pero algo también muy interesante y muy importante que tenemos que saber es que para nosotros eliminar completamente un defecto psicológico, tenemos que pagar el karma que ese defecto psicológico nos ha generado, porque nosotros tenemos nuestros yoes ladrones. Si vamos a eliminar ese yo ladrón, pues tenemos que pagar también el daño que ese yo ladrón ha generado para evitar nosotros tenerlo que pagar con dolor o tener que pasar por ese proceso de que nos roben. Entonces ahí es donde entra el factor del sacrificio por la humanidad. Una persona que, por ejemplo, tenga una recurrencia de muerte con alguien, ¿sí? Digamos que me toca en esta existencia que me maten porque la existencia pasada fui yo que maté a esa persona. Voy a matar mi yo asesino, pero tengo que pagar, tengo que hacer un pago para que la ley divina, por ejemplo, se encargue de arreglar todo para sacarme a mí de esa situación. Incluso la ley divina va a buscar otra persona que tenga que pasar por el mismo proceso que esa otra persona, ¿sí? Que tengan como esas cosas en común, que tenga que pasar por esas mismas situaciones para que pues sí se dé entonces la recurrencia de la otra persona, porque en esa recurrencia vemos dos, pero solamente yo me estoy liberando, la otra persona sigue con su psicología igual, entonces tiene que pasar por su proceso, pero eso entonces tengo yo que pagarlo. Por ejemplo, una recurrencia de adulterio. Me presentan esa recurrencia de adulterio, comienzo yo a trabajar todo eso con esa persona, pago el dharma, porque cuando esa persona llegue a mi vida, pues hay un sinnúmero de consecuencias que eso va a traer. Incluso puede que yo de ese adulterio incluso hasta nazca un hijo. Entonces todo eso tiene que pagarse para yo poder salir de esa recurrencia, porque a esa otra persona que tiene derecho de venir a cobrarme todas las revolcadas que nos dimos en existencias pasadas y los hijos que tuvimos, pues hay que buscarle a otra persona que vaya a tomar ese lugar. Entonces es muy necesario que tomemos esto en cuenta y de ahí la importancia, ¿sí? Que nosotros trabajemos con los 3 factores para la revolución de la conciencia. En torno pues a las recurrencias, algo más que tenemos que saber es que a nosotros nos muestran, a nosotros cuando estamos trabajando
obviamente nuestro ser, el ser de cada uno misericordioso al fin, nos muestra las recurrencias que nos vienen para que nosotros las trascendamos, ¿sí? Nos muestran incluso cuando nos viene un accidente, una recurrencia de accidente, cuando nos viene una recurrencia, digámosle así, de una pelea con alguien, de algún tipo de agresión. También cuando nos vienen recurrencias de adulterio. Hay recurrencias de adulterio que son tan fuertes, que tienen tanta carga psicológica, esos defectos, que si nosotros no las trabajamos desde antes, las perdemos. Las perdemos, porque es que desde que veamos a esa persona, pues ahí vamos a perder el norte. Entonces, ¿qué hacen los seres? Desde antes nos muestran, mira, te viene tal recurrencia, nos muestran incluso hasta la persona, para que uno, a través de eso que se le manifiesta en el astral, pues vaya eliminando cada uno de esos detallitos, esas emociones, esas reacciones, esas sensaciones. Entonces ya cuando la persona aparezca físicamente no nos genere ese nivel de atracción tal que pues uno pierda incluso pues hasta su trabajo interior. Ahora bien, vamos a aprender cómo se gestan las recurrencias. Las recurrencias se pueden gestar por telepatía o se gestan realmente por telepatía, por personalidad y por intelecto. ¿Qué significa por telepatía? Nuestros defectos psicológicos se comunican a través de la telepatía. Se comunican y se citan a través de la telepatía, ¿sí? Entonces, hoy yo salí temprano del trabajo, pero me dio por ir a tomarme un café. En esa cafetería entonces aparece el amor de mi vida. Pues yo tengo mi esposa, sí, pero ahí aparece el amor de mi vida. Y la otra persona que tampoco nunca toma café, pues también le dio por ir a tomarse un café. Entonces uno no se da cuenta que ahí pues están esos yoes, esos defectos psicológicos, pues por debajo de la razón manifestándose para que se dé ese encuentro. Entonces, en el caso del el pleito, la pelea que les decía ahorita, bueno, yo usualmente no voy al banco a estas horas, pero me dio por ir ahora al banco. ¿Y qué cosa? Que la otra persona también le dio por estar ahí. ¿Sí? Entonces ahí pues comenzó a gestarse esa recurrencia. Es más, ustedes quizás han pasado ese proceso en el cual una persona les cae mal y ustedes no saben por qué esa persona le cae mal. Eso también es telepatía. Eso significa que esas personas vienen desde antes con esa carga psicológica de enemistad. Y ahora simplemente, así como los amores a primera vista, también las enemistades a primera vista. También tienen la misma procedencia. Esos sucesos desagradables que vivimos en una existencia pasada, ¿sí? Porque los yoes se comunican a través de la telepatía y nos van a guiar por debajo de la razón para que lleguemos a ese punto, a ese lugar, a esa hora, para que se cumplan esos compromisos o esas recurrencias que nosotros tenemos. También, pues ahí tenemos la alcahueta de los yoes, que es la personalidad. La personalidad pues es un vehículo de manifestación de nuestros yoes, de nuestros defectos psicológicos, y pues ella va a buscar la manera de que esos defectos psicológicos, cuidándose del qué dirán, porque es una careta, ¿sí? Vive en torno al qué dirán, pero cuidándose del qué dirán, aún así va a buscar que esos defectos psicológicos se manifiesten. Entonces, por ejemplo, el caso en el que yo llego a la cafetería, y me encuentro con la otra persona que también llegó a la cafetería. Nuestros yoes nos citaron ahí. ¿Qué sucede? Veo que la otra persona lleva 2 cafés y no puedo abrir la puerta. Entonces yo, en el caso de ser un hombre, ahí se mete la personalidad, se mete ese yo caballeroso y amable. Déjame ir a abrirle la puerta. Entonces ahí voy yo y le abro la puerta, y también le abro la puerta del carro. Entonces ahí pues yo me estoy acercando a esa persona, y es la personalidad, ese yo amable, ese yo buena gente que me está empujando a eso. Y de ahí pues nos pasamos unas sonrisitas, unos gesticos, y de ahí le hablo, y de ahí le pregunto que de dónde es, y de ahí entonces le pregunto pues el teléfono, y así sucesivamente se van dando las cosas hasta tanto pues se concluye esa recurrencia, ¿sí? Otro caso,
Por ejemplo, los compañeros de trabajo, llega esta compañera o este compañero nuevo de trabajo, entonces por personalidad, pues yo me ofrezco a ayudar a esa persona para enseñarle todas las cosas que tienen que ver con el trabajo y así sucesivamente. Y pues no nos damos cuenta que obviamente ahí se está gestando un acercamiento y pues ese acercamiento va a seguir y va a seguir y va a seguir hasta tanto pues se llegue a lo que es esa recurrencia. En ese caso sería pues de adulterio, ¿sí? También tenemos el tema pues de el intelecto, la mente. A través de la mente obviamente uno comienza pues a gestar esas recurrencias y uno tiene que darse cuenta, ¿sí? Para desde ahí pues comenzar a eliminar todo eso. Una persona que por ejemplo esté teniendo problemas con su pareja, ¿qué comienza a pensar esa persona? Comienza a pensar por ejemplo, en otra persona, en cómo le gustaría que fuera la pareja, en cómo ya, por ejemplo, no me trata igual, en cómo otra persona sí tal vez quizás me entendería, cómo esa persona pues ha cambiado y así sucesivamente. Entonces uno en su mente, eso no ha pasado, uno no conoce a esa otra persona, pero ya uno en su mente pues está pensando todo con respecto a lo que es la infidelidad hacia la pareja o el cambio hacia la pareja. Entonces ahí uno está preparando el terreno para esa otra nueva persona que va llegando, ¿sí? En el caso de la personalidad, por ejemplo, para dar otro ejemplo que no tenga que ver con las recurrencias amorosas, imagínense ustedes estas dos personas que están peleando en el banco, ¿sí? Obviamente una le toma el puesto a la otra y la otra por personalidad dice, pero es que yo no me puedo dejar, es que la gente van a pensar que yo soy un bobo, un tonto y cómo, mira cómo esa persona pues me quitó mi lugar, todos se van a reír de mí o todos me miran como que yo fuera un inepto. Entonces ahí vemos esa personalidad, obviamente cómo quiere pues salir a defender su careta, a defenderse de qué podrán decir o qué podrán pensar los demás. Entonces hay que observar estos tres aspectos cuando se den, por telepatía, cuando nos lleguen a nosotros esas ganas de hacer cosas que nosotros comúnmente no hacemos ni haríamos. También por personalidad, ver cómo nuestra personalidad se quiere meter y nos quiere llevar pues a que se den esas situaciones, y el intelecto cuando uno comienza pues a maquinar ciertas cosas. Obviamente todo eso pues va a suceder por debajo de la razón, pero la autoobservación nos ayuda a darnos cuenta. Nos ayuda a darnos cuenta cuando se están gestando esas recurrencias y pues esas circunstancias, ¿sí? Bueno, nosotros pues usualmente creemos que somos libres. Hay muchas personas que nos dicen que nosotros somos los que forjamos nuestro destino, y la realidad es que no, ¿sí? Nosotros, por más que nos esforcemos en cambiar una situación o una circunstancia, si nosotros tenemos esos compromisos, si tenemos esos yoes ahí, esa circunstancia se va a repetir, porque recordemos que ya nuestro destino pues está escrito. Cuando se hace todo ese proceso de juicio y que se define nuestro diseño electropsíquico, el karma, el dharma para una próxima existencia, ahí nuestro destino está escrito. Eso es lo que nosotros vamos a vivir. A veces hay personas que se afanan, quieren cambiar, quieren mudarse para otro sitio, quieren cambiar de pareja, quieren hacer esto y que lo otro para cambiar sus circunstancias, y sus circunstancias no cambian. ¿Por qué? Porque los yoes que tienen que cumplir esos compromisos están ahí. La única forma de nosotros cambiar nuestro destino es trabajando sobre nosotros mismos, eliminando los defectos psicológicos que nos tienen sometidos a estas leyes que atraen todas esas escenas, que atraen todas esas repeticiones. No hay otra manera, ¿sí? Porque yo quiera, porque yo voy a hacer tal o cual cosa, porque yo me voy a esforzar. Eso a muchas personas no le ha servido de nada. Dicho sea de paso, no nos va a servir de nada, ¿sí? Si ese destino no está escrito para nosotros. A menos que realmente hagamos el trabajo interior, que vendría siendo como la manera de nosotros verdaderamente escribir nuestro destino, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo nosotros tenemos que trabajar las recurrencias? Ya les decía ahorita que lo primero pues es la autoobservación.
Observar, como les decía, cómo se da la telepatía, ¿sí? Observar cómo también mi personalidad participa y observar también cómo yo comienzo a gestar todo eso en la mente. Ya pues eso se lo explicaba hace un momentico de manera detallada. Y bueno, aplicando la muerte psicológica a todo eso que yo estoy experimentando a través de la personalidad, a través de la telepatía, a través de la mente, Madre Divina, elimíname este yo. Hay que observar todo eso, hay que observar, por ejemplo, si es una recurrencia de adulterio, tenemos nosotros que observar desde antes que pase. Desde antes que pase, porque desde antes uno está gestando eso en su mente, uno está disconforme con la pareja, uno tiene problemas con la pareja, uno se quiere separar, ya la pareja no le gusta, desde ahí comienzan a gestarse estas recurrencias de adulterio. Entonces desde ahí hay que comenzar a eliminar todo eso, eliminar todos los yoes del prototipo, que son los que no nos permiten amar desinteresadamente e incondicionalmente a nuestra pareja, ¿sí? Ver la personalidad, como también pues se quiere meter ahí, ver también pues los procesos de telepatía en torno a las cosas que yo comúnmente no hago, pero que ahora simplemente me surgen hacerlas. Y todo eso que se vaya manifestando, Madre Divina, elimíname este yo, ¿sí? Como les decía ahorita, las recurrencias que son muy fuertes, nuestros seres nos van a estar avisando para que nosotros desde antes las trabajemos, para que les restemos carga psicológica, para que les restemos fuerza. En torno pues al nacimiento espiritual, recuerden que cuando se da el proceso de muerte, nosotros estamos liberando esencias, estamos liberando ahí energía, estamos liberando sabiduría, ¿sí? Esas esencias, si uno no practica el nacimiento espiritual, se quedan como que por ahí, flotando. Y bueno, y pueden ser atrapadas nuevamente por el ego, ¿sí? Entonces, para uno liberarse definitivamente de esa posibilidad de que estas esencias vuelvan a ser atrapadas por esos egos, que son los que nos generan las recurrencias, tenemos que fundir esas esencias en nuestra columna vertebral. Y eso se hace a través de la práctica de suprasexo, que ya pues explicamos en la conferencia 1 y en la conferencia número 10. Y tenemos el sacrificio por la humanidad. Como les decía también, tenemos que pagar el karma por cada uno de los errores que nos llevan a cometer nuestros defectos psicológicos. Si no pagamos el karma, no vamos a poder trascender definitivamente una recurrencia. Vamos a tener que vivir la recurrencia y vamos a tener pues que pagar con dolor. Ya les explicaba que nosotros nos salimos de la recurrencia, pero hay otra persona que tiene derecho a exigir y necesita que se le pague. Entonces, en vez de nosotros pagar, metiéndonos ahí a la recurrencia, pues pagamos con ese dinerito que nos genera ese sacrificio por la humanidad que nosotros vayamos a hacer, ¿sí? De esa manera los señores de la ley se encargan de organizarlo todo para que esa persona pues ya cumpla su destino con otra persona y nosotros nos vamos a ver libres de esa recurrencia. De esa manera pues vamos a nosotros entonces a trascender definitivamente las recurrencias, los 3 factores para la revolución de la conciencia. Y bueno, así es como nosotros pues podemos liberarnos de las leyes de retorno y las leyes de recurrencia, ¿sí? De esa manera pues nosotros nos vamos a ser libres verdaderamente, vamos a ser los forjadores de nuestro destino, vamos a trabajando sobre nosotros mismos. Así como generamos esos cambios internos, pues podemos generar esos cambios externos de manera consciente y de manera voluntaria, pero todo comienza en el trabajo interior. Bueno, ya con eso finalizamos. También pues bueno mencionarles que a este tema de las recurrencias o de los retornos, pues es lo que se le relaciona comúnmente con el término de déjà vu. Un déjà vu, muchas veces uno llega a un sitio y uno dice, pero es que yo siento que he estado aquí, pero es que yo siento que yo he hecho tal cosa, y uno siente como que realmente uno está repitiendo eso. Bueno, se debe pues a esta situación que hemos explicado acá. Ya pues para finalizar, los invitamos a la próxima conferencia muy interesante, donde vamos a estar hablando con respecto a el karma y al dharma, 2 leyes más.
Entonces vamos a ver qué es el karma, vamos a ver qué es el dharma y cómo nosotros podemos trascender el karma. También vamos a estar viendo los diferentes tipos de karma que existen y pues los negocios o las formas de pagar esos karmas. Muy, muy importante, ¿sí? Porque vamos a ver que la mayoría de los karmas pueden ser negociados y también pues vamos a aprender por qué pasan las cosas que pasan. A veces nosotros creemos que pasan cosas que son injustas y realmente aquí nada es injusto, nada es injusto, nada de lo que le pasa a los demás ni nada de lo que nos pasa a nosotros es injusto, todo está en su justa medida. Lo que pasa es que nosotros en existencias pasadas nos portamos muy mal, en esta existencia no nos acordamos, ¿sí? Y pensamos que las cosas nos llegan así por el cable y la realidad es que no. Todo lo que pasa pues es una consecuencia de los actos que nosotros cometemos cuando dejamos que se manifiesten nuestros defectos psicológicos. Entonces vamos a estar hablando de todo eso en la próxima conferencia. Recuerden que